Soy el encargado de las finanzas acá en Mejorándola. Llevo cerca de 3 meses acá. Mi profesión es ingeniero financiero y pues nada, trabajé cerca de 4 o 5 años en bolsa y hace 3 meses pues me trajeron a Mejorándola para pues contribuir a organizar las finanzas de la empresa y tenerlas siempre organizadas para todas las cosas que se necesitan acá y sobre todo para los planes de expansión que son muy interesantes para Mejorándola. Entonces bien, empecemos pues hablando de los 10 principales errores financieros que acaban con las startups. Entonces, bien, para empezar, pues es claro que pues, cuando uno o tiene una idea de negocio, un desarrollo, o está creyendo abrir de pronto una empresa, entonces pues lo que normalmente sucede es que uno pues cree que su idea es extraordinaria, que va a cambiar el mundo y que de repente se va a volver millonario y va a tener la idea, digamos, del milenio, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Pues debido a que pues hay que sentar un poco, digamos que los pies en la tierra y empezar a pensar estratégicamente para que nuestra idea, que aunque pueda ser muy buena, pues podría no tener un éxito asegurado si no tomamos las medidas precisas desde la parte financiera para que funcionen. Entonces, bien, arranquemos con el primer error que acaban con las startups y es ser demasiado optimista, un poco de lo que estaba hablando antes. Bien, entonces pues como les decía antes, cuando uno tiene una idea, cuando alguien tiene una idea de desarrollar una empresa o una idea de negocio, cree que ya absolutamente se va a ganar el éxito completo, que va a ganar millones de dólares y esto no necesariamente es así. Hay que ser prudente y hay que entender que pues los primeros pasos de un emprendimiento suelen ser tropiezos, suelen ser aprendizaje. Normalmente los grandes empresarios y las grandes empresas han surgido de grandes caídas y grandes errores y por esto pues hay que ser prudente, hay que tener los pies en la tierra y también entender pues que el ser demasiado optimista nos puede jugar en contra cuando queremos desarrollar una empresa. Hay que tener en cuenta también que cuando estamos desarrollando una empresa, las primeras fases normalmente son negativas, que toma su tiempo para que nos empiece a dar resultados positivos, para que nos empiece a dar, digamos, rendimientos favorables. Y esto es porque siempre las primeras etapas están llenas de costos, de gastos y de inversión. Entonces no podemos pretender pues, que si ya quise implementar mi idea de negocio, sea inmediatamente rentable, inmediatamente me vuelva millonario, porque pues, esto siempre toma un tiempo y un tiempo prudente y es esto pues, lo que hay que tratar de entender. Entonces bien, pues uno de los principales errores de muchos emprendedores novatos es que apenas tienen una idea y se quieren lanzar, abandonan su fuente de trabajo o su trabajo actual o su fuente de recursos y esto es un gran error porque al dedicarse o digamos abandonar su fuente de recursos pues olvidan que su idea de negocio aún puede no ser rentable y esta situación pues lleva a que pase digamos momentos difíciles porque seguramente la idea de negocio empezará a arrojar resultados positivos desde el punto de vista financiero muchos meses después, un tiempo prudente después y pues lo que llevaría a las personas a frustrarse porque no verían un resultado efectivo en su idea de negocio a pesar de que la idea sea muy buena. Entonces digamos que el consejo principal es este, ¿no? Tener en cuenta que no podemos abandonar nuestro actual trabajo, podemos tal vez dedicarnos temporalmente a nuestra idea de negocio, nuestro tiempo libre a medida que va ganando tracción, de que va tomando fuerza, digamos, nuestro modelo de negocio. Y una vez tomemos la decisión, digamos, de arrancar de lleno con nuestra empresa o con nuestra propia, con nuestro startup, pues entonces tengamos una fuente de ahorros o bueno, una cantidad de ahorros necesaria para vivir al menos lo recomendable es algunos 33 a 6 meses. Tengamos disponibilidad de recursos porque, pues bien, empezando una empresa hay muchos inconvenientes que se nos pueden venir al frente y esta situación podría generar digamos que el empresario o que uno empezando su nueva idea pues se desmotive de forma muy inmediata porque no estaría empezando a ver digamos recursos, ninguna rentabilidad, no estaría pues viendo todos sus sueños estarían digamos que de una vez idos al piso porque perderían digamos la motivación inicial que tenían, el optimismo y digamos que la motivación que tenían al inicio debido a pues que ya no les está generando ingresos. Entonces pues hay que tener cuidado con esto, hay que evitar ser muy optimista, tener los pies en el suelo, estar muy centrados con nuestra idea de negocio y de repente pues no tomar tantos riesgos, pues es el primer gran consejo de estos 10 errores que matan startups. El segundo, el tiempo es dinero. Cuando un empresario está empezando, su principal activo es precisamente el tiempo.
muchos emprendedores pues pierden su tiempo en reuniones que en realidad no están aportando nada a su modelo de negocio, tal vez en conferencias o en networkings que tal vez no están generando ningún valor y que no tienen nada que ver con su idea de negocio. Entonces, una buena práctica que hay que tener en cuenta es diseñar una agenda, tener claro en qué voy a invertir mi tiempo. De repente, pues el hecho de que una persona pase normalmente de ser empleado a tener su propia empresa, pues lo lleva a sentir, digamos que una especie de libertad que muchas veces juega en contra, porque precisamente al no tener a nadie encima o no tener un jefe o no tener, digamos que una estructura clara definida hacia el futuro, pues no tenga en cuenta, digamos que la variable tiempo dentro de sus prioridades. Y esto es un gran error que tienen los emprendedores novatos. Hay que entender que el tiempo es el principal activo cuando se está iniciando y pues que es necesario organizar nuestro tiempo en eventos y en situaciones que le estén generando valor a nuestra empresa. Entonces, pues una buena práctica acá y un buen consejo es organizar una agenda, tener también en cuenta en la agenda qué eventos le están creando valor a nuestro startup, qué eventos o qué situaciones le están creando valor a nuestra idea de negocio y tomarlas como prioridades y empezar a eliminar aquellas que no están aportando nada positivo. Entonces, ese es el segundo gran error que matan startups, es no tener en cuenta que el tiempo es dinero y que si estamos perdiendo tiempo, pues así mismo también estamos perdiendo dinero y también, digamos que tiempo valioso para que nuestra startup empiece a desarrollarse, digamos, de forma más acelerada. El tercer gran error es no tener falta de objetivos claros, y eso también está pues, muy acorde con el anterior, ¿no? Digamos que la sensación de que una persona sea su propia jefe, pues muchas veces juega en contra a muchos tipos de personas que, digamos, no tienen un esquema organizado, ni en términos de tiempo, ni en términos de metas. Entonces, pues el principal consejo acá es fijarse metas y objetivos claros, tener un plan estratégico que tenga... digamos que formas de metas medibles, razonables y también deadlines que nos permitan pues, fijarnos y ser muy disciplinados con el desarrollo de la idea de nuestro negocio. De repente, pues, si empezamos a perder tiempo, si no tenemos metas claras, pues podemos estar empezando, digamos que a difuminar nuestra idea de negocio, que a pesar de que pueda ser muy buena, si no tenemos un plan estratégico, si no sabemos hacia dónde vamos, pues podemos estar empezando entonces digamos que a no ver que nuestra empresa se empieza a acelerar, que no empieza a crecer, y pues ese es un gran error que empieza a desmotivar a los emprendedores primíparos. Una muy buena práctica acá es realizar un plan de negocio para organizar un mapa estratégico hacia dónde va nuestra startup. Plan de negocio básicamente es una hoja de ruta que tienen todas las empresas en donde se establecen, entre otras cosas, aunque no hay, digamos que un formato estándar de un plan de negocios, debe incluir objetivos, los productos y los servicios que ofrecemos, el análisis del mercado en donde se analizan no solo la industria a nivel local, a nivel internacional, a donde queremos llegar, sino también nuestra competencia y también nuestros clientes y la segmentación de clientes, que también es muy importante. Adicionalmente, estrategias de mercadeo, un plan operativo en donde se define cuál es el proceso que va a llevar nuestro producto o servicio, cuáles son las líneas que debe llegar para finalmente ser ofrecida al público, y un reporte financiero en donde indicamos cuáles son nuestras necesidades financieras y cuál podría ser nuestra rentabilidad potencial de acuerdo a nuestras proyecciones. Con respecto a un plan de negocios, pues podemos encontrar muchísimos ejemplos en internet, aunque si bien, como les decía anteriormente, no hay, digamos que un plan de negocios o un formato estándar definido como que todos tengan que ser de una manera, porque depende, digamos, del tipo de negocio que sea, del producto o servicio que estemos ofreciendo, pues sí es muy bueno tenerlo en cuenta, porque el plan de negocios no solo nos servirá para tener una estrategia detallada de forma interna, sino que también más adelante en muchos procesos, si queremos empezar a tener procesos, digamos, con firmas de capital de riesgo, venture capitals, o con empresas financieras o bancos, muchos de ellos nos van a solicitar, nos van a pedir cuál es nuestro plan de negocios, y pues también va a ser importante, no solo para nosotros mismos, sino para cuando queramos acudir a financiación externa, tener nuestra mapa de ruta muy bien definido. El cuarto error financiero que mata startups es no tener un control detallado de los gastos. Esto es muy importante.
hay que llevar un control detallado de todos los gastos de la empresa, desde el más pequeño hasta el más grande. Muchas veces en el día a día los emprendedores se olvidan de la importancia de tener los gastos detallados y empiezan a gastar. De repente, cuando llega al final de un periodo, cuando necesitan dinero o flujo para algo, se dan cuenta que no tienen la cantidad necesaria y no saben hacia dónde se fue el dinero. Entonces, por este motivo es muy importante empezar a llevar un tracking exacto de hasta dónde se van los gastos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y pues también eso teniendo en cuenta que casi siempre, de acuerdo a la legislación de cada país, pues hay que generar pagos de impuestos a cierre de cada año fiscal, o simplemente para acudir a alguna entidad financiera, y para esto es necesario tener nuestros balances financieros, nuestros estados de resultados en orden, y todo esto parte precisamente de llevar un control muy detallado de los gastos que estamos teniendo, así como también de los ingresos, pero pues precisamente son los gastos en donde se tiende pues a cometer más el error de no tener un control detallado. Acá pues es una práctica muy recomendable, es usar QuickBooks, que es una herramienta en internet que podemos usar, es un software que nos permitirá pues llevar una estructura organizada de nuestros gastos. Otra cosa también que hacen muchos emprendedores es que al no tener un conocimiento, digamos, específico acerca de finanzas, o por tener falta de tiempo, no tener, digamos, una idea en donde solo ellos están llevando a cabo su modelo de negocio, pues muchos acuden a personas externas para que les ayude a llevar las finanzas. Esto no tiene nada de malo, pues precisamente porque hay que tener en cuenta que hay que pagar impuestos, y que muchas veces si uno sin saber digamos que se cree que se puede ahorrar un dinero sin contratar a una persona, haciendo uno mismo los reportes financieros que debe para declarar impuestos, pues muchas veces uno incurre pues en pagos excesivos al desconocer la ley, a desconocer posibles exentos de tributos que pudiera dar lugar. Entonces una muy buena práctica es contratar a una persona externa precisamente para esos periodos en que es necesario tener los flujos o los reportes financieros muy detallados, y esto pues nos va a contribuir no solo pues a tener claro hacia dónde van las finanzas de la empresa, sino también a poderlas presentar cuando sea necesario, bien cuando vayamos a firmas de capital de riesgo, o a inversionistas potenciales, o incluso a bancos para abrir cuentas bancarias. El quinto error que mata startups es no organizar un flujo de caja. Un flujo de caja básicamente pues es digamos que el estado, el reporte financiero, uno de los reportes financieros de más interés para el día a día del funcionamiento financiero de una empresa. ¿Esto qué es básicamente? Es un estado en donde se relacionan los ingresos, tal cual como llegan en forma de efectivo, y pues se restan a los egresos que deben salir en un periodo. Hay que tener en cuenta que esos son los egresos que salen efectivamente, es decir, los que realmente salen en cada periodo. ¿Esto qué nos va a permitir? Conocer cuánto dinero tenemos disponible para hacer próximos gastos. También nos va a permitir proyectar cuáles pueden ser nuestros futuros necesidades financieras para poder acudir digamos a firmas o a bancos, a préstamos, o pues bien conocer cuánto tenemos de recursos para los próximos periodos, así saber y tener muy en cuenta cuánto dinero disponemos para poder hacer gastos o inversiones. Entonces es muy importante pues que organicemos un flujo de caja. Esto se puede hacer de forma muy sencilla en hojas de Excel o Google Spreadsheets. Básicamente lo que hacemos es hacer un detalle de todas las formas en que nos ingresa el dinero, y más adelante tener un detalle de cómo nos sale el dinero cada periodo. Lo más aconsejable pues hacerlo cada mes, y pues también proyectar de acuerdo a, digamos que al esquema o a nuestro plan de negocios, cuáles van a ser los próximos gastos que vamos a tener, cuáles son los ingresos que nosotros estamos proyectando. Acá es necesario también ser muy realista, porque de nada nos sirve colocar que nuestros ingresos se van a triplicar mes a mes cuando esto podría no ser cierto. Entonces lo mejor es ser muy cauto con nuestras proyecciones de ingresos, para así no tener, digamos que, problemas financieros más adelante, y podamos hacer unas inversiones o gastos estratégicos pensados de forma financiera para que nuestra idea de negocio tenga futuro y tenga valor. Un sexto punto también que influye muchísimo en que las startups se acaben de forma temprana es desconocer el costo de los empleados. Hay que entender pues que, bueno, cuando uno es empleado, uno da por sentado muchas cosas que le paga a su empleador de forma inmediata, por ejemplo los gastos de salud,